Hola, comunidad. Necesito sacar esto de mi pecho porque, la verdad, no tengo con quién más hablarlo. Sé que muchos me juzgarán, pero no me importa. Aquí no busco aprobación ni perdón. Solo quiero contar mi historia, tal como es, sin edulcorantes ni moralinas. Porque, al final del día, esta soy yo, una mujer que sabe lo que quiere y no tiene miedo de tomarlo. Me llamo Mariana, tengo 32 años y, desde afuera, mi vida parece perfecta. Estoy casada con Diego, un hombre bueno, tranquilo y dedicado, con quien llevo 8 años de matrimonio. Tenemos una hija de 6 años, Sofía, que es mi orgullo y, en muchos sentidos, mi reflejo. Vivimos en una casa bonita en un barrio residencial, tengo un trabajo estable en una empresa de marketing, y en teoría, debería ser feliz. Pero la felicidad, para mí, nunca ha sido algo tan simple. Siempre he sabido que soy diferente. No es que me crea superior a los demás, bueno, tal vez un poco, pero sí siento que merezco más. Más atención, más emoción, más vida. Diego es un buen hombre, sí, pero es aburrido, demasiado predecible. Él es el tipo de persona que se conforma con lo que tiene, que no busca más allá de su zona de confort. Y yo no soy así, nunca lo he sido. Desde que era adolescente, supe que el mundo era mío para tomarlo. Siempre fui la chica que destacaba, la que llamaba la atención, la que sabía cómo conseguir lo que quería. No importaba si era en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Siempre he tenido esa chispa, ese algo que hace que la gente se fije en mí, y no voy a disculparme por eso. Al contrario, me enorgullezco de ser quien soy. Pero, a pesar de todo, hay algo que me carcome por dentro, algo que no puedo ignorar, por más que lo intente, y ese algo tiene nombre Lucas. Lucas es mi compañero de trabajo. Llegó a la empresa hace unos meses, y desde el primer día supe que sería un problema. No es que sea el hombre más guapo del mundo, aunque sí es atractivo. Es más bien su actitud, esa seguridad, esa forma de mirarte como si supiera exactamente lo que estás pensando. Es peligroso, y eso me excita. La primera vez que hablamos, fue en una reunión de equipo. Él estaba presentando un proyecto, y yo no podía dejar de mirarlo. No era solo su forma de hablar, sino cómo se movía, cómo gesticulaba, cómo parecía tener el control de todo. Y cuando terminó, me miró directamente a los ojos y sonrió. Fue como si me hubiera desnudado con la mirada. En ese momento, supe que no podría resistirme. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a coquetear. Al principio, eran solo miradas y comentarios inocentes, pero pronto, las cosas se pusieron más intensas. Empezamos a enviarnos mensajes, primero sobre el trabajo, luego sobre cualquier cosa. Y un día, después de una salida con los compañeros de la oficina, terminamos solos en un bar. La conversación se puso caliente, y de repente, estábamos besándonos como si no hubiera un mañana. Fue electricidad pura. No podía creer lo que estaba pasando. No porque me sintiera culpable, sino porque me sentía más viva que nunca. Esa noche, no pude dormir, no por remordimientos, sino por la emoción de saber que todavía podía sentirme así, que todavía podía tener a alguien como Lucas comiéndose la cabeza por mí. Y así empezó todo. Pero no quiero adelantarme. Esta historia no es solo sobre Lucas, ni sobre mi matrimonio, ni siquiera sobre mí. Es sobre cómo una mujer como yo, que siempre ha sabido lo que quiere, se enfrenta a sus propios demonios y deseos. Es sobre cómo el egoísmo y el narcisismo pueden ser tanto una bendición como una maldición. Y es sobre cómo, a veces, las decisiones que tomamos no tienen vuelta atrás. Así que, si están listos para adentrarse en mi mundo, les invito a seguir leyendo. Pero les advierto, no esperen una historia de redención o arrepentimiento. Esta soy yo, sin filtros, sin máscaras. Y no pienso disculparme por ello. Después de esa primera noche con Lucas, todo cambió. No solo en la oficina, sino en mi cabeza. Ya no podía verlo como un simple compañero de trabajo. Era algo más, algo que despertaba en mí una parte que había estado dormida durante años. Y no me refiero al amor. El amor es para los débiles, para los que necesitan justificar sus acciones. Esto era pura adrenalina, puro deseo, puro poder. Cada día en la oficina se convirtió en un juego. Lucas y yo intercambiábamos miradas cómplices, mensajes subidos de tono y encuentros furtivos en el pasillo o en la sala de impresiones. Era como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera, como si solo existiéramos nosotros dos. Y yo, la verdad, me sentía invencible. Pero no todo era perfecto. Lucas no era tan despreocupado como yo. A veces, notaba que se ponía nervioso, que miraba a su alrededor como si temiera que alguien nos descubriera. Eso me molestaba. ¿Por qué tenía que preocuparse tanto? ¿Acaso no entendía que esto era un juego, que lo estábamos haciendo porque podíamos? Una vez, después de uno de nuestros encuentros en un hotel barato, le dije: relájate, Lucas. Nadie nos va a descubrir. Y si lo hacen, ¿qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar?
Él me miró con esos ojos suyos que tanto me gustan y dijo: Mariana, no todos somos como tú. Algunos tenemos más que perder. Esa frase se me quedó grabada, no porque me hiciera reflexionar, sino porque me hizo sentir superior. Yo no tenía miedo de perder nada. Diego, mi marido, era tan predecible, tan confiado, que nunca sospecharía. Y si lo hacía, ¿qué iba a hacer? ¿Dejarme? No, él me necesita más de lo que yo lo necesito a él. Y así seguimos, durante meses. Nuestra relación se volvió más intensa, más arriesgada. Empezamos a vernos no solo en la oficina, sino en lugares públicos, restaurantes, parques, incluso en el centro comercial. A veces, me preguntaba si alguien nos vería, si alguien nos reconocería, pero esa posibilidad solo me excitaba más. En casa, las cosas seguían igual. Diego seguía siendo el mismo hombre tranquilo y dedicado de siempre. Cenábamos juntos, veíamos películas, jugábamos con Sofía, pero yo ya no era la misma. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de desprecio y lástima. Pobre Diego, pensaba, no tiene idea de lo que soy capaz. Incluso empecé a burlarme de él en mi cabeza. Cuando me contaba algo de su trabajo, yo fingía interés, pero por dentro me reía. ¿En serio te emociona eso?, pensaba. ¿En serio crees que eso es importante? Y cuando hacíamos el amor, que era cada vez menos frecuente, no podía evitar compararlo con Lucas. Diego era tierno, cuidadoso, pero aburrido. Lucas era todo lo contrario: atrevido, impredecible, peligroso. Pero no todo era sobre Lucas. También estaba Sofía, mi hija. Ella era lo único que me hacía sentir algo parecido a la culpa. No porque pensara que estaba haciendo algo malo, sino porque no quería que mi doble vida la afectara. Quería que Sofía fuera como yo, fuerte, audaz, sin miedo a tomar lo que quiere, pero al mismo tiempo, no quería que sufriera por mis decisiones. Así que empecé a hablarle de una manera sutil. Le decía cosas como: cuando seas grande, no te conformes con un hombre como tu papá. Busca a alguien que te haga sentir viva, como yo. O, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú eres la dueña de tu vida. Sofía, con sus 6 años, no entendía del todo lo que le decía, pero yo sabía que esas palabras quedarían grabadas en su mente. Mientras tanto, Lucas y yo seguíamos con nuestro juego, pero algo empezó a cambiar. Él se volvió más distante, más cauteloso. Al principio, pensé que era solo una fase, que pronto volvería a ser el de antes. Pero no fue así. Empezó a cancelar nuestros encuentros, a evitar mis miradas, a responder mis mensajes con monosílabos. Eso me enfureció. ¿Cómo se atrevía a tratarme así? Él, que no era más que un juguete en mi juego. Una noche, después de que cancelara nuestros planes por tercera vez en una semana, lo confronté. ¿Qué te pasa, Lucas? ¿Acaso ya no te gustó?, le dije, con esa voz que sé que lo vuelve loco. Él me miró con una expresión que no había visto antes. Era una mezcla de miedo y frustración. Mariana, esto se está saliendo de control. No podemos seguir así. Si alguien nos descubre, lo perderemos todo. Eso fue lo que me hizo estallar. ¿Perder qué, Lucas? ¿Tu matrimonio perfecto? ¿Tu vida aburrida? ¿Eso es lo que te preocupa? Él no respondió, solo se dio la vuelta y se fue. Esa noche, no pude dormir, no por culpa, sino por rabia. ¿Cómo se atrevía a dejarme? ¿Cómo se atrevía a actuar como si él tuviera el control? No, esto no podía terminar así. Y entonces, tomé una decisión. Si Lucas no quería jugar más, yo lo obligaría. Si él pensaba que podía salirse de mi juego tan fácilmente, estaba muy equivocado. Después de esa noche en la que Lucas me dejó plantada, algo dentro de mí se rompió. No era dolor, ni tristeza, ni siquiera arrepentimiento. Era rabia. Una rabia fría y calculadora que me consumía por dentro. ¿Cómo se atrevía a tratarme así? ¿Cómo se atrevía a actuar como si él tuviera el control? No, esto no podía terminar así. Yo no iba a permitir que alguien como Lucas, alguien que no era más que un juguete en mi juego, decidiera cuándo y cómo terminaban las cosas. Así que decidí actuar. No fue una decisión impulsiva. Al contrario, la planifiqué con todo detalle. Sabía que si quería recuperar el control, tenía que hacer algo que Lucas nunca olvidaría. Algo que lo obligara a volver a mí, no por deseo, sino por miedo. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Primero, empecé a observarlo. En la oficina, en las reuniones, en los pasillos. Noté cómo evitaba mirarme, cómo cambiaba de dirección cuando me veía venir. Era casi divertido verlo tan nervioso, tan asustado. Pero eso no era suficiente. Yo quería más. Entonces, una tarde, después de que todos se fueran de la oficina, lo seguí hasta su auto. Él no me vio acercarme hasta que fue demasiado tarde. Lucas, dije, con esa voz que sé que lo pone nervioso. Él se dio la vuelta, y por un momento, vi el miedo en sus ojos. Mariana, ¿qué haces aquí? Sonreí,
con esa sonrisa que siempre lo ha vuelto loco. Solo quería hablar. ¿Tienes miedo de mí, Lucas? Él no respondió, solo se quedó mirándome, como si no supiera qué hacer. Y eso me encantó. ¿Sabes, Lucas? Continué, acercándome un poco más, nunca me gusta que las cosas terminen mal, pero si tú quieres jugar así, yo puedo jugar también. Él no respondió, solo se dio la vuelta y abrió la puerta de su auto, pero antes de que pudiera subir, lo agarré del brazo. Escúchame bien, Lucas, le dije, con una voz tan fría que hasta yo me sorprendí. Si piensas que puedes salirte de esto tan fácilmente, estás muy equivocado. Tú y yo no hemos terminado, y si intentas ignorarme, te aseguro que te arrepentirás. Él me miró, y por primera vez, vi algo más que miedo en sus ojos. Vi odio, pero eso no me importó, al contrario, me excitó. Mariana, estás loca, dijo, subiéndose al auto y arrancando el motor. Yo me quedé allí, mirándolo alejarse, con una sonrisa en los labios. Sí, Lucas, pensé, estoy loca, y eso es lo que te asusta. Pero eso no fue el final, al contrario, era solo el principio. Al día siguiente, en la oficina, noté que los rumores empezaban a esparcirse. Alguien nos había visto juntos, y aunque no sabían exactamente qué estaba pasando, las miradas y los susurros eran evidentes. Lucas estaba más nervioso que nunca, y eso solo me hizo sentir más poderosa. Entonces, decidí llevar las cosas un paso más allá. Una noche, después de que Diego y Sofía se durmieran, me senté frente a mi computadora y empecé a escribir. No eran mensajes de amor, ni de deseo. Eran mensajes de venganza. Le escribí a la esposa de Lucas, desde una cuenta anónima, contándole todo. Le envié fotos, capturas de pantalla de nuestros mensajes, detalles íntimos que solo nosotros dos conocíamos. Querida Ana, escribí, sé que esto te dolerá, pero creo que mereces saber la verdad. Tu marido no es el hombre que crees que es. Y yo, bueno, yo solo soy una mujer que sabe lo que quiere. Cuando hice clic en enviar, sentí una oleada de adrenalina que me recorrió todo el cuerpo. Esto era lo que quería. Esto era lo que necesitaba. Ver el mundo arder, ver cómo las vidas de los demás se desmoronaban por mis acciones. Pero no contaba con que Ana, la esposa de Lucas, fuera igual de calculadora que yo. Al día siguiente, Lucas no fue a trabajar. Me enteré por un compañero que había llamado diciendo que estaba enfermo, pero yo sabía la verdad. Sabía que Ana lo había confrontado, que le había mostrado los mensajes, las fotos, todo. Y entonces, recibí un mensaje, era de Ana. Hola, Mariana, decía, sé que fuiste tú, y quiero que sepas que esto no va a quedar así. Eso me sorprendió, no esperaba que ella me contactara directamente, pero, lejos de asustarme, me emocionó. Esto era lo que quería, un enfrentamiento, una batalla. Ana, le respondí, no sé de qué estás hablando, pero si quieres jugar, yo estoy lista. Ella no respondió, pero no importaba, yo ya había ganado, o eso creía. Porque lo que no sabía era que Ana no era como yo, no era impulsiva, ni emocional, era fría, calculadora, y tenía un plan. Una semana después, Diego llegó a casa con una expresión que nunca le había visto. Estaba pálido, tembloroso, como si hubiera visto un fantasma. Mariana, dijo, con una voz que apenas reconocí, tenemos que hablar. Yo sabía lo que venía, lo sabía desde el momento en que vi su cara, pero no me importó, al contrario, me sentí más viva que nunca. Claro, Diego, dije, con una sonrisa fría, hablemos. Diego entró a la casa con una carpeta en la mano. Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados de rabia y dolor. Yo lo miré desde el sofá, donde estaba sentada con una copa de vino en la mano, como si nada hubiera pasado. Sabía lo que venía, lo sabía desde el momento en que vi su expresión, pero no me importó, al contrario, me sentí más viva que nunca. Mariana, dijo, con una voz que apenas reconocí, ¿qué es esto? Dejó la carpeta sobre la mesa del comedor. Dentro había fotos, capturas de pantalla de mensajes, detalles íntimos que solo Lucas y yo conocíamos. Ana, la esposa de Lucas, había hecho su trabajo, y lo había hecho bien. Miré las fotos con una sonrisa fría. Parece que alguien ha estado husmeando en mi vida, dije, tomando un sorbo de vino. Diego no podía creer lo que estaba viendo. ¿En serio, Mariana? ¿En serio estás sentada ahí, como si nada hubiera pasado, después de que me enteré de que me has estado engañando durante meses? Me encogí de hombros. Diego, no te hagas el sorprendido. Sabías que esto iba a pasar tarde o temprano. Tú y yo nunca fuimos compatibles. Él me miró como si no me reconociera. Y tal vez tenía razón. La mujer que tenía frente a él ya no era la misma que había conocido hace 8 años. Yo había cambiado. O quizás,
simplemente, siempre había sido así, y él nunca quiso verlo. ¿Y Sofía?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Qué pasa con nuestra hija? ¿Cómo piensas explicarle esto? Eso me hizo pausar por un momento. Sofía era lo único que me hacía sentir algo parecido a la culpa, pero incluso eso no era suficiente para hacerme cambiar de opinión. Sofía es fuerte, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Ella entenderá, y cuando sea grande, sabrá que no tiene que conformarse con un hombre como tú. Diego no pudo contener más la rabia. Eres una egoísta, Mariana, una narcisista que solo piensa en sí misma. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Cómo puedes destruir nuestra familia sin sentir ni siquiera un poco de culpa? Me levanté del sofá y me acerqué a él, con esa sonrisa que siempre lo ha vuelto loco. Porque no tengo por qué sentir culpa, Diego. Yo soy dueña de mi vida, y vivo como quiero. Si tú no puedes entender eso, es tu problema, no mío. Él no dijo nada, solo se dio la vuelta y salió de la casa, dejando la carpeta sobre la mesa. Yo me quedé allí, mirando las fotos, sintiendo una oleada de adrenalina que me recorrió todo el cuerpo. Esto era lo que quería, esto era lo que necesitaba, ver cómo las vidas de los demás se desmoronaban por mis acciones. Pero no todo era perfecto. Al día siguiente, Lucas no fue a trabajar. Me enteré por un compañero que había renunciado, que se había mudado a otra ciudad con su esposa. Ana, la mujer que había intentado vengarse de mí, había ganado, pero no importaba. Lucas ya no era importante para mí. Él había sido solo un capítulo, una forma de recordarme lo poderosa que soy. En la oficina, los rumores se esparcieron como pólvora. Todos sabían lo que había pasado, y aunque nadie me lo dijo directamente, las miradas y los susurros eran evidentes. Pero no me importó. Al contrario, me sentí más poderosa que nunca. Que hablen, pensé, todos me envidian de todas formas. Sin embargo, no todo salió como lo había planeado. Una semana después, recibí una carta del abogado de Diego. Estaba solicitando el divorcio y la custodia completa de Sofía. Eso me enfureció. ¿Cómo se atrevía a quitarme a mi hija? ¿Cómo se atrevía a actuar como si él fuera el mejor padre del mundo? Pero cuando llegó el día de la audiencia en el juzgado, las cosas no salieron como yo esperaba. El juez no se impresionó con mi actitud fría y calculadora. No le importó que yo fuera una mujer exitosa, que tuviera un buen trabajo, que pudiera darle una vida cómoda a Sofía. Lo único que le importó fue el bienestar de mi hija. Y Sofía, mi pequeña Sofía, no estaba de mi lado. Durante la audiencia, el juez le preguntó con quién quería vivir, y ella, con esa inocencia que solo los niños tienen, dijo, con papá. Eso me partió el corazón, no porque me sintiera culpable, sino porque me hizo darme cuenta de que había perdido. Había perdido a mi hija, a mi familia, a todo lo que había construido durante años. Pero incluso eso no fue suficiente para hacerme cambiar. Después de la audiencia, Diego se acercó a mí. Mariana, esto no tiene por qué ser así. Si te arrepientes, si estás dispuesta a cambiar, podemos intentarlo de nuevo. Lo miré con esa sonrisa fría que tanto lo ha vuelto loco. No, Diego. Esto es lo que quería, esto es lo que necesitaba, y no pienso disculparme por ello. Él no dijo nada, solo se dio la vuelta y se fue, llevándose a Sofía con él. Y yo me quedé allí, sola, sintiendo una oleada de adrenalina que me recorrió todo el cuerpo. Esto era lo que quería, esto era lo que necesitaba, ver cómo las vidas de los demás se desmoronaban por mis acciones. Pero no todo era perfecto. En los meses siguientes, mi vida cambió por completo. Perdí la custodia de Sofía, perdí a Diego, perdí a Lucas, pero no me importó, al contrario, me sentí más poderosa que nunca. Conseguí un nuevo trabajo en otra empresa, donde nadie sabía de mi pasado. Empecé de cero, como si nada hubiera pasado, y aunque a veces pensaba en Sofía, en cómo estaría, en si me extrañaba, no me detenía, no podía detenerme. Porque al final del día, lo único que importaba era que yo era dueña de mi vida, y vivía como quería, sin arrepentimientos, sin culpa, sin miedo. Y eso era lo que me hacía sentir más viva que nunca.